Hola, bienvenidos una vez más. Les habla su profesor Richard Camperos. En esta clase virtual estaremos hablando acerca de las patologías del aparato cardiovascular y sus tratamientos. Bien, comencemos ahora por lo que es la anemia. La anemia es una enfermedad que se caracteriza por la disminución de la capacidad de transporte de oxígeno en la sangre. Vamos a decir que existen distintos tipos de anemia, la cual se caracterizan por un número reducido de glóbulos rojos o una cantidad de hemoglobina disminuida en lo que es la sangre. Los síntomas de esta enfermedad es cansancio, intolerancia al frío, piel pálida, debilidad, dificultad para respirar, mareos y palpitaciones. Además, hay que explicar también que esta es una enfermedad secundaria a, ¿ok? Es decir, puede ser producto por una deficiencia de vitaminas o puede ser producto de algún tipo de traumatismo o sangrados que se correlacionen a esta enfermedad. Siempre va a ser secundaria a. Muy bien. Hablamos que dentro de estos tipos de anemia vamos a encontrar una de las principales es la ferropénica. Bien, este tipo de anemia es muy común y es causada por la absorción inadecuada o la pérdida excesiva de lo que es la ingesta del hierro. Bien, en las mujeres se presenta con mayor riesgo en lo que es la deficiencia de hierro como consecuencia de lo que es la pérdida de sangre durante el incremento de lo que es la menstruación o también durante el embarazo. Bien, de esta manera vamos a ver que el incremento de la demanda de hierro del feto en el crecimiento durante el mismo embarazo. Bien, además de ello, las pérdidas gastrointestinales también pueden provocar pérdida de sangrado, lo que ocasiona la anemia debido a ulceraciones, a cáncer o que pueden contribuir también a lo que es este tipo de anemia ferropénica. Otro tipo de anemia es la megaloblástica. La anemia megaloblástica es causada por la ingesta inadecuada de vitamina B12. Encontramos que también de ácido fólico. Bien, este tipo de anemia va a afectar directamente a lo que es la médula ósea roja, donde se producen los glóbulos rojos que van a ser de gran tamaño y de forma anormal. Por eso su nombre, megaloblástica, ¿ok? O megaloblastos. Bien. También puede ser causado por el consumo de fármacos que pueden alterar la secreción, que pueden alterar lo que es la secreción gástrica y algunos tratamientos que se utilizan para el cáncer. Otro tipo de anemia que encontramos es la perniciosa. Bien, esta anemia se origina por la hematopoiesis ineficaz o lo que es el producto de la incapacidad del estómago de producir el factor intrínseco, es decir, es necesario para que se absorba lo que es la vitamina B12 en el intestino delgado. Otro tipo de anemia es la anemia aplásica, causada por la destrucción de lo que es la médula ósea a razón de la presencia de ciertas toxinas o radiación radiaciones gamma o ciertos fármacos que pueden inhibir las enzimas necesarias para la realización de lo que es la hematopoiesis. La anemia hemorrágica se ocasiona porque hay una pérdida excesiva de glóbulos rojos por el sangrado de grandes heridas, úlceras gástricas, especialmente a través de las menstruaciones que son abundantes. ¿Bien? Otro de los temas que estudiaremos en esta oportunidad es la hemofilia. La hemofilia es la deficiencia hereditaria que se ocasiona por lo que es la parte de la pérdida de la coagulación. Encontramos que pueden presentarse espontáneamente o por traumatismo, debido a que este puede ser incluso un traumatismo leve.
Hablamos de que es un trastorno hereditario que puede afectar lo que es la cascada de coagulación. Generalmente los síntomas de esta enfermedad vamos a encontrar que es la hemorragia subcutánea, encontramos que también puede ser intramuscular, sangrado a través de la nariz, que se le llama epistasis, sangrado a través de la orina, que es la hematuria, o también podemos hablar de que hay hemorragias a nivel de las articulaciones que pueden producir dolor. Bien, el tratamiento que se utiliza en esta enfermedad va a conllevarse a través de transfusiones de plasma fresco congelado, administración de concentrados con factor de coagulación. Encontramos que también la deficiencia para lo que es la parte de medicamentos que paren lo que es la parte del sangrado o que activen la cascada de coagulación. Uno de los fármacos más utilizados es la desmopresina. Este puede aumentar los niveles de factores de la cascada de coagulación. Muy bien. Hablemos de otro tema y es la leucemia. La leucemia es el término que se le hace referencia a un grupo de cáncer que se originan en la médula ósea roja, ¿bien? En los que los glóbulos blancos anormales se van a multiplicar de forma descontrolada y va a afectar o va a haber este acúmulo de glóbulos blancos que afectan a todo lo que es los glóbulos rojos, ¿bien? E incluso parte de lo que también son las plaquetas. Esto va a hacer que como consecuencia se reduzca lo que es la capacidad sanguínea o de transportar oxígeno a todo lo que es la parte de nuestro cuerpo y aumenta la susceptibilidad a sufrir infecciones que pueden alterar lo que es la hemostasia de la persona. La leucemia, en la mayoría de los pacientes encontramos que son cancerosas y que se diseminan a lo que son la parte de los ganglios linfáticos. Encontramos que causa también aumento de los respectivos tamaños de ellos. Bien, los síntomas usuales de una persona con leucemia va a ser los mismos característicos que tiene un paciente con anemia. Característico el cansancio, encontramos intolerancia al frío, palidez cutáneo-mucosa, puede encontrarse también sudoraciones nocturnas, pérdida de peso, febrícula o fiebre en algunos pacientes, sangrado excesivo y también infecciones recurrentes en el ser humano, ¿no? En general, las leucemias tienen una clasificación. Estas pueden ser agudas o pueden ser crónicas. Las agudas se caracterizan porque se desarrollan rápidamente y las crónicas pues tienen su tiempo en aparecer. ¿Cuáles son estos tipos de leucemia? Hablemos entonces de lo que es la leucemia linfoblástica aguda. La leucemia linfoblástica aguda aparece más común en los niños, pero también puede aparecer en algunos adultos. La leucemia mieloides aguda es una leucemia que afecta tanto a niños como a adultos, mientras que la leucemia linfoblástica crónica generalmente vamos a encontrar que es una leucemia más común en las personas adultas y mayores de 55 años, mientras que la leucemia mieloides crónica aparece en general en adultos. La isquemia. La isquemia miocárdica es la obstrucción parcial al flujo sanguíneo en las arterias, en todo lo que es las arterias coronarias. Puede causar una isquemia miocárdica como fenómeno de que el flujo sanguíneo se ha reducido. Bien, habitualmente esta isquemia produce hipoxia. ¿Qué es la hipoxia? Es la disminución del aporte de oxígeno en la sangre, ¿no? Lo que puede debilitar a las células del miocardio y hacer que éstas puedan perecer.
¿Qué es una angina de pecho? La angina de pecho es un dolor o es un angor, ¿ok? Es un dolor torácico opresivo secundario a la isquemia miocárdica. Esto se da porque hay un desequilibrio en el aporte de oxígeno y por lo que hay un gasto coronario, además de las demandas que tiene el miocardio. Generalmente nosotros, el personal de salud, tenemos determinantes para poder ver el gasto de oxígeno. Generalmente se hace a través de la frecuencia cardíaca, la contractibilidad y obviamente el estrés de las paredes en sístole, ¿no? Típicamente se describe que los pacientes sufren un dolor torácico opresivo o constrictivo. Encontramos que en lo que es la parte que parece que fuese como cuchilladas, bien, una sensación de compresión torácica en todo lo que es la parte del tórax. A este dolor se le asocia generalmente que va desde lo que es la parte del cuello y se irradia a todo lo que es la parte del brazo izquierdo, codo e incluso la parte del mentón. Bien, en algunos casos muy severos hay dilatación de esfínteres. La terapéutica que utilizamos o la profilaxis, que es secundaria a las cardiopatías isquémicas, siempre se hace con una pequeña terapéutica importante, que es el cambio del estilo de vida. Eso es lo primero que le debemos inculcar a los pacientes, hacer el intercambio de daños o problemas que ha tenido durante su vida, como el cigarrillo, como el beber, entre otros, que puedan afectar su estilo de vida y que les va a conllevar a un cambio. ¿Okay? A medida que nosotros como médicos o como personal de salud le hagamos este cambio de vida al paciente, va a ir mejorando, va a ir manteniendo un desarrollo paulatino en lo que es el control de estos pacientes. El descenso del peso es importante. Mantener actividad física programada también es importante. Aunque debemos también proteger al paciente con ácido acetilsalicílico, beta bloqueantes, estatinas y tratamientos. Si el paciente es hipertenso, continuar su tratamiento antihipertensivo, y si es diabético, igual. ¿Ok? Hablemos un poquito más acerca de lo que es la isquemia miocárdica silente. Cuando hablamos de isquemia miocárdica silente, estamos hablando de un episodio que genera muerte del tejido, ¿okay? Muerte de lo que es el tejido, pero lo ocasiona sin dolor. Por eso es que se llama silente. Es particularmente es peligroso debido a que la persona estaba tranquilo y va a presentar un ataque fulminante o inminente a lo que es el corazón. ¿Okay? Presenta isquemia miocárdica, ¿no? La muerte del tejido. El infarto agudo al miocardio ocurre cuando hay disminución brusca de lo que es el flujo sanguíneo coronario o secundaria a una oclusión trombótica. Esto lo conduce a una necrosis del tejido del miocardio y ocasiona la muerte de esa área del corazón. ¿Okay? Hablemos un poquito acerca de los factores de riesgo para la enfermedad coronaria, y principalmente hablamos de que la edad es un factor importante, ya que nosotros vamos a ver que en hombres se ve mucho mayor este tipo de patologías en personas de más de 45 años, mientras que en la mujer se espera que se pueda observar cuando haya pasado más de los 55 años. Bien, el sexo se ve más en varones que en mujeres. En mujeres se va a observar posterior a lo que es la parte de la menopausia, que no tengan terapia estrogénica. Pacientes hipertensos con diabetes mellitus o que sufran de hipercolesterolemia o hipertrigliceridemia. Bien, hablamos de que el paciente fumador tiene también
su factor de riesgo. Hablamos también de que la historia del paciente o la historia familiar del paciente también conlleve a lo que vendría a ser un factor de riesgo, o la historia familiar de aterosclerosis precoz también le puede conllevar un factor de riesgo. Bien, dentro de estos factores de riesgo hablamos que hay modificables o no modificables. ¿Cuáles son estos riesgos o estos patrones que podemos modificar, que son de riesgos mayores? El tabaquismo. El tabaquismo podemos modificarlo. El paciente puede dejar de fumar y puede hacer que cree un buen hábito. Bien, podemos controlar al paciente con hiperlipidemia. ¿Okay? Bajarle los niveles de colesterol y triglicéridos. Eso es importante. Pero también podemos reducirlo a través de los ejercicios, por medio de lo que es el patrón diario de ejercicios, y evitar la obesidad. No podemos modificar la hipertensión arterial ni la diabetes mellitus, pero podemos hacer que estos pacientes se mantengan en buen control y que puedan conllevar una vida saludable y que puedan permanecer con más tiempo dentro de su estilo de vida, ¿no? Hay factores vasculares modificables menores, como por ejemplo la hostilidad, el estrés, lo que es el sedentarismo. Son riesgos menores o factores de riesgos menores que se pueden modificar. ¿Ok? Seguimos. Hay determinantes del consumo de oxígeno, por supuesto, como cuáles: los fármacos, las drogas, situaciones clínicas tales como la anemia. Puede haber un factor donde se gasta o hay mayor consumo de oxígeno. Cuando hay fiebre también hay gasto de oxígeno. Hablamos de cuando hay infecciones, también se produce un gasto o un consumo mayor de oxígeno, o cuando hay hipertiroidismo, entre otros factores determinantes que pueden controlar esto, ¿no? Que se pueden llevar el consumo de oxígeno. Esto lo vamos a ir viendo mediante lo que es la frecuencia cardíaca, o lo medimos a través de la frecuencia cardíaca, la contractibilidad y la presión arterial. Ok, los soplos cardíacos son proporcionalmente importantes para la información sobre lo que es el funcionamiento mecánico del corazón, pero el soplo cardíaco es un ruido anormal que generalmente consiste en un murmullo o un gorgoteo que se escucha antes o entre o después del ruido cardíaco normal. Es decir, vamos a hablar de que es un tercer ruido. ¿Ok? Tenemos la sístole y la diástole y encontramos el tercer ruido. ¿Ok? Estos soplos son muy común encontrarlos en niños, lo cual va a desaparecer a medida que el niño vaya creciendo y no tiene un significado patológico. Dentro de las enfermedades coronarias encontramos que es un trastorno clínico bastante grave, afecta a más de 7 millones de personas al año, es responsable de casi de las 3/4 partes de millón de muertes, lo cual produce al año, y que afecta a los Estados Unidos. Fíjense ustedes que les estoy hablando de Estados Unidos. Latinoamérica también tiene una porción bastante grande por la alimentación que conllevamos y el estilo de vida que llevamos. Representa principalmente una causa de muerte tanto en hombres como en mujeres, mayormente en hombres. La enfermedad coronaria es el resultado de todo lo que es la acumulación de placas ateroscleróticas en las cuales se van acuñando en las arterias coronarias, y pues produce una reducción del flujo sanguíneo a nivel de lo que es el miocardio, y en algunos individuos pues no se van a presentar ningún tipo de síntomas, mientras que en otros pueden experimentar angina de pecho o incluso infartos al miocardio.
Los factores de riesgo de la enfermedad coronaria ya los hemos mencionado, es el tabaquismo, la diabetes, la hipertensión, la obesidad, personas que tienen personalidad tipo A, que son inquietos, agresivos, impacientes, el sedentarismo o los antecedentes familiares. El desarrollo de las placas ateroscleróticas, vamos a hablar que es el engrosamiento de las paredes arteriales y la pérdida de la elasticidad de estas arterias, ¿no? Son principalmente características de un grupo de enfermedades que vamos a ir denominando lo que es la aterosclerosis, ¿ok? Es una forma en la cual nosotros vamos a ver que es una enfermedad progresiva, bien, forma lesiones denominadas placas ateroscleróticas o placas de ateroma, bien, las cuales vamos a encontrar en las paredes tanto pequeñas como medianas en las arterias. Otro de los temas que vamos a hablar el día de hoy es las venas varicosas. Las venas varicosas son vénulas que son, o venas que son insuficientes, son válvulas que son válvulas venosas que son insuficientes, que pueden hacer que las venas se dilaten y se vuelvan tortuosas, es decir, que tengan apariencia de gran tamaño, una condición dolorosa. Estas son llamadas venas varicosas, bien, o venas dilatadas. El trastorno realmente es bastante común, sobre todo en las mujeres. No quiere decir que los hombres no lo padezcan a nivel de los miembros inferiores, y está representado, como ya se los digo, como un problema más que salud, es estético, ¿no? Aunque hay personas que sí realmente lo llevan como un problema de salud porque duelen y pican y molestan y pueden llevar a ser un trastorno crónico bastante grave. Perdón. Este defecto valvular que nosotros hablamos puede ser congénito o puede también ser mecánico. Bien, esto es producto de la bipedestación prolongada o también por parte del embarazo o el envejecimiento, ¿no? Encontramos que las venas afectadas y el tejido que les rodea a esas venas van a inflamarse y pues se tornan muy doloroso e incluso a la palpación. Vamos a encontrar también que el tratamiento va a ser variable. Ahorita hay infinidades de tratamientos para este tipo de patología, y el tratamiento se dispone a lo que son las venas varicosas de los miembros inferiores. Tenemos las medias elásticas o medias de soporte, la escleroterapia, o también podemos utilizar lo que es la oclusión endovenosa por lo que son las radiofrecuencias y lo que es la flebectomía. Bien, o podemos utilizar un tratamiento de mantenimiento como es el dovecilato de calcio. Entre otros, hay muchos tratamientos farmacológicos. Perdón. ¿Qué es un síncope? Un síncope es un desvanecimiento o pérdida abrupta de la conciencia, de la cual uno se repone rápidamente. Puede deberse a traumatismos craneales o simplemente pérdida abrupta del conocimiento. La recuperación es espontánea. Se debe generalmente a una isquemia cerebral o falta adecuado del flujo sanguíneo a lo que es a nivel cerebral. El síncope puede deberse o puede producirse por múltiples motivos. Dentro de ellos encontramos el síncope vasodepresor, que este es un episodio que se ocasiona generalmente por afectos o emociones. Bien. La recuperación es espontánea, como ya lo acabo de mencionar. Encontramos el síncope que es inducido por fármacos causados generalmente por antihipertensivos, diuréticos, vasodilatadores o tranquilizantes. Bien. Luego tenemos la hipotensión ortostática, que es la disminución brusca de la presión arterial, que se produce cuando el individuo se pone de pie abruptamente o rápidamente y pues puede
crear desvanecimiento. La hipertensión arterial. Este tema es importante, chicos, porque la hipertensión arterial es una enfermedad que es crónica, es para toda la vida y muchas personas la padecen, generalmente hombres, ¿no? Y en la actualidad, bueno, ya se ha ido aseverando hacia las mujeres también, ¿no? La presión arterial elevada es una forma persistente y es lo que es la afección frecuente del corazón y los vasos sanguíneos. Es también la principal causa de insuficiencia cardíaca o de enfermedad cardíaca. Bien, también afecta a lo que es la parte renal y puede ocasionar accidentes cerebrovasculares. Existen tipos de hipertensión. Hablamos de la hipertensión arterial primaria que ocupa entre el 90 a 95%. Es una elevación persistente de la presión arterial y no puede ser atribuida a una causa identificable. La hipertensión secundaria ocupa básicamente entre el 5 al 10% restante de la población y tiene una causa que se puede identificar. Bien, estas alteraciones producen a la hipertensión secundaria. Entre ellos podemos hablar de la obstrucción de flujo sanguíneo o alteración del daño del tejido renal. Hay afección al tejido renal. Bien, en ambos casos se puede también ver la cantidad excesiva de lo que es la renina, la angiotensina 2, que también se va a ir generando vasoconstricción. Dentro de lo que es, se incrementa también lo que es la resistencia vascular sistémica y entre muchos factores. Vamos a ver que la parte renal es una de las más afectadas cuando hay daño por la hipertensión arterial. No solo vamos a encontrar el afecto renal, también encontramos retinopatías, encontramos afectos a nivel de lo que es el aparato cerebral, bien, y entre muchos otros síntomas, ¿no? Es importante, chicos, que ustedes se aprendan lo que es la clasificación de la presión arterial. Ahorita tenemos una clasificación que está colocándose porque realmente es una de las de los estudios más nuevos que se han hecho. Bien, es la presión arterial, se caracteriza por una clasificación donde tenemos la óptima, que hablamos menor de 120, menor de 80 milímetros de mercurio. Encontramos la presión arterial normal, que va de entre 120/80 a 129/84. Bien, luego hablamos de una presión arterial normal alta, que va de 130 a 139 sistólica y 85/89 diastólica. Luego hablamos de los estadios de hipertensión arterial. Hablamos hipertensión arterial grado 1, grado 2 y grado 3. ¿Ok? Estos los van ustedes a investigar. Y luego les hablamos de lo que es la hipertensión arterial sistólica aislada. Es decir, encontramos que la sistólica, la presión arterial sistólica, se va a ver muy elevada, pero la diastólica va a estar menor de 90. ¿Ok? Es decir, que va a estar dentro de los límites aceptables. ¿Ok? Entonces, la presión arterial sistólica aislada, hablamos que es mayor de 140 milímetros de mercurio y menor de 90 milímetros de mercurio la diastólica. Vamos a hablar ahora acerca de los fármacos que utilizamos con lo que es el aparato cardiovascular. Bien, y entre ellos hablaremos del tratamiento de la anemia. En el tratamiento de la anemia utilizamos el sulfato ferroso, el ácido fólico y utilizamos la vitamina B12 y para pacientes que ameritan lo que es la eritropoyetina. Bien, entonces, ¿cuál es el tratamiento de la anemia? Tratamos a todos estos pacientes con hierro, vitamina B12, folatos, que son el ácido fólico, y la eritropoyetina.
Muy bien, el hierro es un suplemento oral o también puede ser como sulfato ferroso o tratamiento estándar por vía endovenosa. Bien, este hierro es absorbible, se ingiere con el estómago vacío junto a los jugos gástricos o el ácido ascarbósico, como ya lo conocemos, la vitamina C. Bien. En su línea genérica, ustedes los consiguen como sulfato ferroso, lo pueden conseguir también en otras presentaciones, y las líneas comerciales, muchas. Encontramos Eliton, Feranin, entre muchas marcas más. Bien. Vitamina B12. Esto es utilizado en la deficiencia por anemias de vitamina B12 y también de ácido fólico. ¿Okay? Encontramos que generalmente lo utilizamos en la anemia megaloblástica. Es el tratamiento correspondiente a ello. Utilizamos lo que es la cianocobalamina, bien, por vía parenteral, y el tratamiento de vitamina B12 que lo podemos utilizar a través de la carga oral. Otro de los tratamientos que utilizamos es el folato. Recordemos que los folatos es el ácido fólico, bien, en su línea genérica y en su línea de marca comercial. Vamos a tratar a los pacientes que tienen deficiencia de folato, sobre todo los que se encuentran en el embarazo o para poderlas ayudar a lo que es también en la formación de su bebé. Muy bien. Otros de los fármacos que utilizamos en el aparato cardiovascular son los antiagregantes plaquetarios. Antiagregantes plaquetarios es un grupo de fármacos que alteran o modifican lo que es la cascada de coagulación de la sangre. Estos actúan de primera línea o primera parte para lo que es la hemostasia primaria. Encontramos que dentro de este proceso hay antiagregación plaquetaria. Bien, por lo tanto, evita la formación de los trombos, bien, o de lo que es la parte de los coágulos en la parte interna de las arterias. Encontramos al ácido acetil salicílico, o lo que ustedes conocen como aspirina o cardioaspirina o cardiaspirina, entre otros. Bien, azaprol, hay muchos. O podemos también una segunda línea que es el clopidogrel, ¿ok? Que también es otra línea de antiagregantes plaquetarios. O podemos utilizar también la streptokinasa. Otra de las líneas que utilizamos dentro de lo que es el aparato cardiovascular son los anticoagulantes. En este caso tenemos anticoagulantes orales y también tenemos anticoagulantes endovenosos o subcutáneos o inyectables. ¿Okay? Vamos a hablar que estos medicamentos generalmente actúan sobre lo que es la parte del elemento de la coagulación. Hablamos de que va a haber un tiempo de prolongación hacia lo que es la cuantía, bien, y evita que se formen coágulos. Dentro de este grupo de fármacos anticoagulantes encontramos a lo que es la warfarina sódica, que la pueden encontrar de 5 miligramos en tabletas, o podemos hablar también de la heparina sódica, que viene en inyectables. ¿Bien? Los alfa-bloqueantes, utilizados en el aparato cardiovascular. Estos alfa-bloqueantes son los bloqueantes de los receptores alfa-adrenérgico. Su acción es un antihipertensivo. Lo utilizamos como segunda línea o tercera de elección. Ejemplo de estos tenemos a la metildopa, que ustedes lo pueden encontrar como nombre comercial Aldomet, de 250 o de 500 miligramos. Tenemos beta bloqueantes. Estos beta bloqueantes son bloqueantes de los receptores beta adrenérgicos. Estos fármacos bloquean lo que son los receptores beta adrenérgicos del corazón. En este hecho se produce lo que es la disminución de la frecuencia y la contractibilidad cardíaca. Bien, es decir, que reducen también parte de la presión arterial y como consecuencia disminuyen las necesidades de gasto de oxígeno, aliviando también lo que es el mecanismo de la angina de pecho. Dentro de este grupo de fármacos encontramos al carvedilol, que viene de 12.5
viene también de 5 miligramos, de 6,25 miligramos. O podemos encontrar también el atenolol de 50 miligramos. ¿Ok? Estos vienen en tableta. Otro de los grupos de fármaco que encontramos en el aparato cardiovascular son los inhibidores de la enzima de conversión de angiotensina. Dentro de este grupo de fármacos vemos que inhibe lo que es el efecto de la enzima que transforma la angiotensina 1 y la transforma y la angiotensina 2, perdón, y quien es un potente vasoconstrictor. Bien, de esta forma la consecuencia es que eleva la presión arterial de manera bastante marcada. Bien, por lo tanto, sus efectos en los fármacos disminuye la presión arterial. En este grupo de fármacos encontramos a lo que es el captopril y encontramos también al enalapril. Luego tenemos a los ARA2, que son los fármacos antagonistas de los receptores de angiotensina 2. Estos son fármacos que bloquean a nivel celular lo que es la parte celular del corazón y también en las arterias. Lo que hace es ser un agente vasoconstrictor e hipotensor. Bien, este disminuye la presión arterial y se encarga también de lo que de velar de que el paciente mantenga los vasos sanguíneos y las paredes del corazón dilatadas, ¿no? Para que se pueda ver o pasar un poco más lo que es la presión sin necesidad de aumentar el gasto cardíaco. Entre estos fármacos tenemos a lo que es el losartán o al irbesartán. Otros del grupo de los fármacos que encontramos son los antagonistas de calcio o bloqueantes de los canales de calcio. Bien, su efecto principal es producir también lo que es la vasodilatación de las arterias al bloquear los canales de calcio, los canales de entrada de calcio a la célula. Bien, una vez que se bloquean los canales de calcio, vamos a encontrar que se relaja lo que es la fibra muscular y se produce lo que es la vasodilatación y el descenso de la presión arterial. Entre este grupo de fármacos encontramos al nifedipino, que es bastante utilizado, o también lo que es el amlodipino, o encontramos también el diltiazem o el verapamilo. Otros de los fármacos son vasodilatadores de acción directa, como por ejemplo el nitroprusiato de sodio, que es de uso hospitalario en urgencias hipertensivas y es exclusivo inyectable. Encontramos otros fármacos que se utilizan en el aparato cardiovascular o son los llamados hipolipemiantes. Estos llamados hipolipemiantes son fármacos que disminuyen los niveles de colesterol en sangre. Existen dos grupos de estos hipolipemiantes. Bien, uno de ellos, que son las estatinas, bien, van a trabajar o van a inhibir la síntesis del colesterol a nivel hepático. Y los fibratos, que son otros de los grupos de hipolipemiantes que se encargan de o impiden lo que es la absorción intestinal de grasa, como las resinas del intercambio iónico. Es por eso que se divide en dos. Encontramos las estatinas y lo que son los fibratos. Dentro del grupo de las estatinas tenemos simvastatina, artovastatina, pravastatina. Mientras que el grupo de fibratos tenemos a lo que es el ginfibrosilo y otros hipolipemiantes. Bueno, chicos, eso sería todo por el día de hoy. A continuación, en un momento, les haré llegar el taller del día de hoy para que entonces podamos avanzar. Se les quiere mucho, estudien. Esto ha sido esta clase por el día de hoy. Espero que les haya gustado, que se les aclare algunas de las dudas y cualquier punto anótenlo
escríbanlo en su cuadernito y en la clase virtual podremos hacer nuestras interrogantes y las corresponderemos con sus respuestas.